del Instituto Cervantes de Lisboa. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión de un ciclo que vamos a tener durante unos meses. En un ciclo que vamos a tener durante 5 meses en principio, pero que esperamos ampliar, que se llama Viajemos Juntos. Este ciclo va a ser conducido por nuestro amigo y colaborador Fernando Castiñeiras, y en esta primera sesión hemos invitado a Juan Villarino, al que le doy la bienvenida y le agradezco su presencia desde Mar de Plata, porque está en Mar de Plata. Hemos estado charlando un poquito antes de la reunión. Nos ha contado que está escribiendo otro libro. Y yo simplemente agradecerles su presencia y decirles que nos acompañen no solo en esta sesión, sino en todas las próximas, porque la literatura de viajes y los viajes en sí, pues ya los que estamos aquí sabemos que son fundamentales. Estábamos comentando lo tristes que estamos ahora con todos los cierres de fronteras y con lo limitados que estamos, pero bueno, confiemos en que ya las vacunas que se están poniendo en marcha pues nos devuelvan pronto el placer de viajar, que como yo les comentaba antes a Fernando, a Eduardo y a Juan, pues yo creo que es la mejor escuela que hay. Yo me confieso que a mí lo que más me gusta en la vida es viajar, y creo que todo lo que he aprendido de valor se lo debo a los viajes, con una mirada inteligente, desde luego, sobre la realidad y dándote cuenta de lo que pasa en tu entorno, allí donde estés, y siendo muy flexible, muy preparado para aceptar todos los contratiempos que trae un viaje. Bueno, Fernando es también un gran viajero que ha escrito sobre sus viajes en Iberoamérica, y le voy a pasar ahora la palabra para que nos presente a nuestro invitado de esta tarde, a Juan. Así que, Fernando, muchas gracias por estar aquí, por este ciclo que vas a conducir y que va a ser seguro de grandísimo interés. Juan, muchísimas gracias por tu presencia. Eduardo, gracias por estar ahí también. Y te paso la palabra, Fernando, cuando quieras. Gracias a ti, Olvido. Una cosita solo. Se está grabando en Facebook, por si alguien no quiere aparecer, que cierre la cámara, y les pido que mantengan los micrófonos cerrados. Una información de tipo técnico: haremos un coloquio con Juan que lo llevará Fernando durante más o menos 1 hora, y luego abriremos ya para un turno de preguntas y para comentarios que quieran hacernos. Fernando, ya sí que te lo dejo a ti. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos, y bienvenidos a este, yo le voy a llamar primer ciclo virtual de encuentros viajeros del Instituto Cervantes de Lisboa. Tengo que decir que para mí es un gran honor y es un orgullo estar al frente de este proyecto, y que me gustaría comentar que es una idea que nace en una noche de sueños despiertos. Una de esas noches en las que, bueno, pues que no podemos dormir, que la cabeza gira y gira, y que sigue dando vueltas a 1000 temas que tenemos en la cabeza. Y entre esos temas, como no podía ser de otra forma, pues uno de los que estaban en mi cabeza aquella noche eran las ansias por viajar, por movernos. Es de esa manera que esta idea cruzó mi cabeza y se fue desarrollando a lo largo de aquella noche con los párpados despegados, y cuando amanecí solo había dormido un par de horas, pero bueno, el proyecto ya tenía un formato bastante claro en mi cabeza. La idea es hacer esta serie de encuentros, de charlas con amantes, con expertos de esta pasión que nos une a todos los que estamos hoy aquí, la pasión de viajar. Y bueno, unas charlas que nos permitan viajar incluso cuando ahora parece que es un poquito más complicado, en algunos casos prácticamente imposible movernos. Claro, esta idea estaba en mi mente, pero no la habría podido hacer realidad sin el apoyo del Instituto Cervantes de Lisboa, y en ese sentido pues quiero darle las gracias a todo el centro por su apoyo, pero especialmente al Departamento de Cultura y Olvido. Muchísimas gracias por creer en esta idea y por permitirnos hacerla realidad. Encantados, Fernando, encantados. Gracias a ti. Y claro, más difícil todavía sería hacer esto sin expertos, sin nuestros ponentes. Antes de presentaros a nuestro brillante primer invitado, quiero dar las gracias a Santiago Gamboa, a Silvia Romero, a Álvaro Planchuelo y a Manena Munar, que creo que la he visto por ahí,
que nos acompañarán a lo largo de los próximos meses. Ya os iremos informando a través de la newsletter de Cultura, de nuestro Instagram, del Facebook del Instituto Cervantes, de Lisboa, para que vayáis teniendo información. Normalmente siempre los lunes, segundo lunes de cada mes, a esta hora, nos encontraremos para tener estas charlas viajeras. Y por último, claro, gracias a vosotros, que estáis ahí en este un poco nervioso y muy excitante estreno del ciclo. Quiero que sepáis que los protagonistas de la entrevista sois vosotros. Es decir, a mí me gustaría que, independientemente de que yo vaya a estar aquí hablando con Juan, haciéndole mis preguntas, comentando temas, en cualquier momento podéis levantar la mano, tanto con el sistema de Zoom que nos permite hacer eso, como de manera real. Voy a estar atento. Si sois un poco más tímidos o tímidas, podéis hacer vuestras preguntas a través del chat y yo se las voy a proponer como moderador a Juan. Me gustaría que realmente los protagonistas de esta charla fuerais vosotros y vosotras. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Juan Villarino, acróbata del camino. Es así que te conocí, Juan. Yo estaba camino de Machu Picchu, cruzando montañas y valles, y una viajera me habló de ti. Después hubo muchísimas personas que me hablaron de ti, de esos viajes infinitos haciendo autostop, de los libros que ya habías escrito y que sigues escribiendo, y del éxito en redes sociales, en el mundo digital, que también me interesa, nos interesa muchísimo, que tiene tu proyecto y tu manera tan personal y tan individual de entender el viaje. Pero bueno, sobre todo lo que me comentó esta persona, con mucha admiración, fue la manera nómada que tienes de vivir. Y eso fue a mí lo que realmente me maravilló. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Fernando. Bueno, buenas tardes, Olvido. Y buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos que están acá, que se tomaron el tiempo para compartir esta charla. Quiero agradecer, obviamente, el espacio, Fernando, tu propuesta, y el espacio al Departamento de Cultura del Instituto Cervantes. Como escritor, es un honor para mí estar compartiendo lo que hago con el instituto, que es el que promueve la lengua castellana en todo el mundo. Yo creo que la primera pregunta que te quiero lanzar es casi obligatoria. Estamos hablando mucho del mundo, el mundo nómada, y no puedo no comenzar esta entrevista o esta charla sin lanzarte esta cuestión. ¿Qué significa, qué supone realmente ser nómada? A ver, es una pregunta, empezamos con una pregunta ambiciosa. Me parece muy interesante el tema, Fer. Yo creo que el nomadismo se asocia, cuando uno piensa en el nomadismo, lo que uno piensa es una persona que viaja todo el tiempo sin detenerse, una persona que viaja constantemente y que no tiene un hogar fijo al que regresar. Pero si bien, claro, bueno, durante muchos años de mi vida he viajado de esa manera, ¿no? Y digamos, estar 2 años en el camino sin tener un punto fijo al que regresar, solo mi carpa todas las noches, y la necesidad de encontrar un lugar cada noche, ¿no? Esa necesidad que se renueva y que te da la oportunidad de conocer gente nueva. Pero más allá de que uno pueda viajar durante 2 años seguidos o uno no tenga esa posibilidad, yo creo que lo que diferencia o lo que caracteriza el nomadismo es la capacidad de apreciar la incertidumbre, de apreciar justamente eso de de tener el camino abajo de tus pies, el horizonte adelante, y el no saber qué es lo que va a suceder cuando llegues al próximo pueblo o a la próxima ciudad. Ahora, yo creo que el turismo moderno hace hincapié, enfoca en los destinos, ¿no? Siempre vivimos hablando ahora de destinos. Nos bombardean en Instagram con destinos, nuevos destinos. Hay que conocer un nuevo destino, no sé, de tal país, el destino que está de moda. Pero creo que el nómada no piensa en destinos. El nómada piensa en el camino que hay entre esos destinos. Es como invertir
es como un juego de figura y fondo. De golpe algo que se nos presenta como la figura, yo propongo que queda en el fondo, y lo que está en el fondo lo propongo como figura. Y creo que en ese cambio, como con las cámaras reflex que uno juega con el foco y las cosas cobran protagonismo o se vuelven borrosas, yo creo que los nómadas estamos más pensando en toda la aventura que hay en el camino y no en llegar a un destino. Para mí, creo que esa sería mi respuesta, Fernando, mi conclusión en estos años. Bueno, dices que empezamos de forma ambiciosa. Ambiciosa esperemos que sea, que sean las 2 horas de charla. Por supuesto, por supuesto. Y Por que supuesto. avancemos. Bueno, lo que está claro es que hoy en día eres un icono en el mundo de la literatura independiente de viajes. Yo tengo aquí, he estado estos días volviendo a leer, porque soy un gran amante de tus libros, y claro, naturalmente hoy, como estamos en el Instituto Cervantes de Lisboa, pues he estado trabajando con Caminos Invisibles, con estos 36.000 kilómetros a dedo de la Antártida a las Guayanas. Pero claro, había un día, luego hablaremos más de esta obra, de otras, pero hubo un día en el que, Juan, vendiste tus libros de forma artesanal. Me gustaría un Así es. poco que nos comentaras cómo fueron esos inicios y qué es lo que hay que hacer para iniciar este recorrido nómada, vuelvo a utilizar la palabra, y no morir de hambre en el intento. Todavía estoy buscando la respuesta a esa pregunta, cuidado. Hay No. mucha gente, veo ahí caritas, sonrisitas, conocidas, que ya están con lápiz y papel diciendo, Claro, claro. ¿qué? Me lo dijiste, ya sé la respuesta. ¿Cuál es la fórmula mágica, no? ¿Cuál es la fórmula mágica? Bueno, la respuesta es que no hay fórmulas mágicas, y esa es la maravilla, ¿no? Que es siempre eh, todos somos casos particulares, aunque ahora tenemos como el hábito de buscar todo en Google y tratar de encontrar un tutorial que nos responda en pocos minutos, pero como vos decís, Fernando, claro, mis primeros libros fueron artesanales, mis primeros libros tenían 40, 60, 80 páginas abrochadas con un ganchito y hechos en fotocopia, que yo iba vendiendo mientras viajaba. Porque, claro, el formato mismo de la fotocopia y el engrampado con el gancho no me permitían sumar más páginas porque se deshacían. Básicamente, los libros se desintegraban. Entonces, eran libros muy artesanales que yo vendía mientras viajaba. Yo empecé, digamos, esta vida nómada, por llamarlo de una manera, en el año 2005. Eso fue cuando, digamos, cerré por última vez no que cerré por última vez la puerta de mi casa, porque luego la vida me llevó por otros lugares y habité distintos lugares, pero fue el último momento en que hice un trabajo que no fuera escribir, ¿no? Hasta ese momento yo hacía otro tipo de cosas, y después me propuse este desafío de vivir y de viajando y de lograr que mi escritura fuera lo que me permitiera que este nomadismo sea sustentable. Y claro, no hay recetas mágicas, y en ese año, imagínate, en el año 2005, Internet no era tan importante. Yo empecé a escribir mi blog, pero no tenía ninguna certeza y no tenía tampoco la perspectiva de que iba a poder en algún momento usar mi blog como una herramienta para que sea un ingreso de dinero. Nadie hablaba en el año, o sea, escribir un blog en el año 2005 era como gritar en el vacío, era como salir a la puerta de tu casa y gritar, y no sabías quién te escuchaba. O sea, ahora hay redes sociales, la gente te comenta, subís algo y en 25 minutos tenés 40 respuestas. En ese momento yo viajaba y por ahí cuando encontraba un cibercafé, porque tampoco tenía portátil en el año 2005, entonces ahí subía mis crónicas más o menos, si había conexión en esa aldea de Pakistán. Me acuerdo el día que me encontré un ordenador con un Windows 98 ahí todo pixelado. Digo, Dios mío, esto se va a conectar a internet, parecía una máquina de coser. ¿Y cómo haces para...? O sea, no tenía la perspectiva de que con el tiempo, internet, el blog y las redes sociales me iban a permitir un sistema de monetizar mis crónicas de viajes a través de la venta de los libros.
Entonces, hoy día las herramientas digitales y las redes ayudan un montón, o sea que hoy hay cada vez más gente, ¿no? que se propone lograr que el viaje se convierta en un emprendimiento. O sea, hoy hay muchas herramientas, pero igualmente las herramientas solas no alcanzan. Creo que lo que hay que tener, Fer, es la capacidad de no imitar, la capacidad de encontrar un estilo propio, de hacer algo que realmente te apasione. Porque es imposible, porque tu pregunta era cómo no morir de hambre, ¿no? Entonces, de alguna manera es como, también es como preguntar cómo lograr que un viaje se pueda convertir en un producto o ¿no? en algo que uno pueda ofrecer a la comunidad y a cambio, ¿no? Obtener un ingreso. Y, y hay como muchas fórmulas mágicas dando vueltas por internet, que bueno, que no, gente imitando a otros. Yo creo que lo más importante acá es seguir tu pasión, y no hay manera de que eso a la larga no desemboque en una solución que también tiene una consecuencia económica, ¿no? O sea, creo que esa es la clave, es no escuchar a todos los que te dicen que te vas a morir de hambre, porque el viaje, en definitiva, aprendes, o fue mi conclusión, que los viajes son también un espacio que te capacita, un espacio capacitador profesionalmente, que potencia tus conocimientos y te da nuevas herramientas. Entonces creo que digamos que es algo bien posible, aunque siempre tendemos a pensar que viajar implica, que a mí también me pasaba eso cuando empecé. Yo pensaba que estaba pateando el tablero, saliéndome del sistema. Siempre pensamos que el viaje es como la ruptura, que es irreconciliable con la esfera laboral, profesional y económica. Como que si uno viaja, entonces se muere. Pero no, yo creo que con el tiempo, bueno, no solo que personalmente mi caso confirma que es posible viajar y vivir de ellos, sino que hay grandes ideas que se nos ocurren cuando nos exponemos al cambio, cuando estamos encerrados en nuestra burbuja. No me refiero a la burbuja física, sino a la mental, a que siempre tenemos los mismos estímulos y nos relacionamos con las mismas personas que tienen las mismas opiniones. Es difícil aportar algo nuevo al mundo, porque uno se vuelve, ¿no? ¿Cómo puedo decirlo? Uno termina siendo esa combinación de, de opiniones ajenas y encarnando esas opiniones ajenas. Entonces, bueno, es muy importante. La gran ruptura no es con el sistema, es con uno mismo. Como comentaba al principio, bueno, me gustaría que todos, cada vez somos más, los asistentes a este encuentro con Juan Villarino, que según vamos charlando con él, hagáis vuestras preguntas, pidáis la vez, podéis levantar la mano o me las podéis escribir en el chat. Ya veo algunas. Por ejemplo, Juan, Charo García, que la veo ahí, la saludo, pregunta que ¿cuándo te hizo clic en la cabeza por primera vez para lanzarte a viajar? A ver, bueno, yo creo que siempre me había gustado viajar, pero es algo bien distinto cuando te hace clic y tomás la decisión de vivir viajando, ¿no? Porque, bueno, una cosa es hacer viajes de vez en cuando, pero yo, mientras estaba en la universidad, hacía viajes cortos de 2 o 3 semanas. En el año 2001 hice mi primer viaje por Europa de mochilero, mi primer viaje solo. Yo había estado en Europa con mi familia, de muy pequeño, en una vacación familiar, pero en el 2001 me fui un año antes que el euro, o sea, llegué, ¿no? a España y cambié dinero a pesetas, francos belgas, florines, o sea, era muy complicado viajar por Europa en el 2001. Y bueno, viajé 3 meses y después de ese viaje, creo que fue el clic, fue en ese viaje de 3 meses haciendo autostop por Europa. Me di cuenta que no me alcanzaban. O sea, volví con el gran dilema de qué hago, porque estaba todavía en mis estudios universitarios, y qué hago porque quiero viajar más, no me alcanzan 3 meses. Yo estando en Praga, en la República Checa, había conocido viajeros que venían desde Asia. Yo hasta ese momento no sabía que se podía viajar de mochilero y de forma libremente en países como Irán,
China, Vietnam, Nepal. No lo sabía, no había tanta internet en el 2001. Yo me fui a Europa y ese era mi non plus ultra, ¿no? Para mí Praga tenía la misma función que para los marinos y navegantes del siglo XVI tendría el puerto de Palos, ¿no? Era la frontera del mundo conocido. Praga, ahí terminaba, bueno, hasta acá llego a dedo, no me animo a meterme, qué sé yo, en Turquía, en Siria. Pero bueno, ahí me encontré viajeros que venían de Oriente. Entonces volví a Argentina con un gran dilema. Volví con mucha felicidad por el viaje, pero con un gran problema. ¿Qué hago ahora? ¿Me hago cargo de mi propia curiosidad o me hago el distraído y sigo tratando de ser feliz con la fórmula? Y bueno, y el momento puntual que me decidió a viajar ya con otro compromiso, fue un año después, bueno, ese mismo año, 2001, 2002, con la caída de las Torres Gemelas. Yo estaba estudiando psicología en la facultad, en la universidad, aquí en Mar del Plata, y bueno, sucedió lo de las Torres Gemelas. Entonces dije, me di cuenta que no era coherente quedarme a estudiar eh, eh, temas como la antropología y el relativismo cultural, cuando la historia estaba sucediendo adelante de mis ojos y había una gran campaña de desprestigio de los países musulmanes, se hablaban con muchos estereotipos, se hablaba de terrorismo, que esos pueblos eran terroristas, y bueno, ahí fue como que se alineó mis ganas de viajar con un propósito o una misión que yo me di cuenta que podía ser útil para ese momento, que era, bueno, voy a utilizar mi manera de viajar, que ya sabía, ya de alguna manera había tenido un estilo de viaje propio, viajaba a dedo, había logrado esto de conectar con la gente local, la hospitalidad. Voy a tratar de hacerlo en Medio Oriente, voy a tratar de hacerlo en Irak, en Irán, en Afganistán, para ver si es verdad lo que se dice en la televisión. Entonces, esa misión, desde ese momento que entendí que lo que a mí me apasionaba podía ser útil, y podía escribir además sobre ello, podía transformarse en un libro, eso me dio la valentía, el valor para tomar la decisión bueno, de dejar la universidad y ir por ello, ¿no? Eso fue, creo que, el momento y el contexto histórico que hizo que me animara. No Oye, sé si respondí la pregunta, pero bueno, yo estoy dando quería respuestas muy comentar, largas. Fernando, ¿puedo comentar algo? Todo el mundo puede comentar algo, por favor. A ver, Juan, yo te quiero Sí, dar las gracias por este comentario que acabas de hacer, porque yo estaba en Nueva York cuando cayeron las Torres Gemelas y yo lo viví todo en primera persona y sé uf, perfectamente toda esa manipulación que hubo, porque vamos, las Torres Gemelas se cayeron para luego al día siguiente invadir Afganistán y luego poco después Irak, y así estamos, ¿no? Así estamos desde exactamente. entonces. Entonces me parece un trabajo estupendo que tomaras esa decisión de ir a ver la realidad. O sea, me parece muy valiente por una parte y te lo agradezco mucho, porque ya te digo que luego yo también he vivido en el mundo árabe. Entonces yo Claro. también tengo una visión del mundo árabe y sé perfectamente, y he vivido en Nueva York 5 años en el momento donde cayeron las torres. Así que solo te quería decir que muchas gracias por eso y que tengo que leer lo que escribiste. ¿Dónde puedo leer lo que escribiste sobre Irán y tus viajes después del 2001? ¿En tu blog? Bueno, gracias por tu comentario, Olvido. Sí, todo ese viaje está narrado en mi primer libro, en Vagabundeando en el Eje del Mal. Así que ahí Ah, luego pues eso, buscaremos nada, la manera me de interesará que te mucho. llegue un Nada, muchas ejemplar. gracias. Ya, continuad, por favor. Gracias. Mi querida Manena Munar, te voy a pedir por favor que nos deleites con tu bella voz. Te quería saludar, estás sin audio ahora mismo. Sin audio, espera. Ahí, ya te oímos. Buenas Ay, tardes. es que se me dan muy mal estas cosas, pero bueno, muchas gracias por tan cariñosa acogida y estoy encantada de estar aquí y del proyecto, que me parece súper interesante, y también estoy de acuerdo en lo que ha dicho Juan ahora, en, bueno, ese sentido de que en el fondo, cuando pasó lo de las torres, también fue como que quisiste sentirte protagonista un poco del mundo, ¿no? Salir allí a ver lo que pasaba. Y ahora te he hecho una pregunta que me interesa, porque bueno, supongo que Juan, como todos, pues esta pandemia que hemos estado todos los viajeros bastante encerrados,
Y a mí me ha pasado una cosa curiosa que la quería compartir, que yo, que no he parado de viajar, ahora, un año encerrada, me encuentro como un poco acobardada mentalmente respecto al viaje, ¿no? No sé Sí, si te ha pasado. sí, hola, ¿cómo estás, Magdalena? Me gusta mucho la biblioteca que se ve detrás de fondo, muy Sí, a mí linda. la tuya también, on the mile, lo veo. Gracias. Encantada, y es un placer saludaros a todos. Bueno, el tema que planteaste es muy actual y de hecho hace poco envié un newsletter, un boletín a los suscriptores de mi blog, que de hecho los invito a suscribirse. Yo envío reflexiones una vez cada una semana o 2 semanas, no muchas. Envié un boletín y el asunto del correo era el achanchamiento pandémico. Sí, pues exactamente. A eso me Es, refería. Claro, es que tenemos que luchar desde ya que son momentos muy difíciles para el viaje y para el movimiento en general. El movimiento, porque más allá hablamos de turismo, hablamos de viajar, todas estas actividades que tienen en común el desplazamiento físico, tienen eso en común, el movimiento. Y desde que estalló esta pandemia, asistimos a la penalización y a la criminalización del movimiento, que Exactamente. es algo que puede estar justificado. Yo entiendo, obviamente, los protocolos sanitarios. No digo que esto está mal en un 100%. Lo que digo es que es un tema muy delicado porque tiene muchos efectos secundarios posibles, no solo psicológicos, sino legales. No sabemos cómo va a evolucionar la prohibición o no prohibición, restricciones de movimiento. Pero bueno, todo este panorama, creo que obviamente no voy a entrar en detalles de eso, pero para responder a tu pregunta, estamos todos un poco como... hay Acobardados. hay una frase del tango que dice, acobardados como pájaros sin luz, ¿no? El tango es muy dramático en eso. Eh, bueno, eso es un sentimiento que podemos compartir todos. Está bueno que lo digas porque a todos nos pasa un poco, pero hay que evitar el poner en manos de la pandemia eh, temas que son más personales. Por ejemplo, hay mucha gente que me ha escrito, que me ha respondido a ese correo diciendo que había pospuesto sus planes de viajar, que bueno, indefinidamente, porque total, con la pandemia no se puede viajar. Entonces, como al final, como de momento no se puede viajar, nos queda fácil, nos queda como un chivo expiatorio, ¿no? Como una gran circunstancia que está por encima nuestro, una circunstancia global que nos excede. Entonces mejor, bueno, nos olvidamos de nuestros deseos de viajar. Yo creo que más bien hay que tomarlo como un momento de preparativos, como un momento de pausa, para justamente capacitarnos para viajar mejor cuando se pueda. Capacitarnos significa mejorar los preparativos, leer sobre los destinos que vamos a visitar, hacer talleres sobre los temas que nos interesen para perfeccionarnos en lo que sea, ¿no? Para aprovechar el tiempo, pero entiendo perfectamente lo que me Un decís. tipo de viaje, el viaje, no el tuyo, que es otro tipo de viaje, pero el viaje ahora en general se había vuelto como una cosa, una locura. Entonces también es un momento bonito para reflexionar sobre el viaje, ¿no? Claro, sí, sí, al margen del estilo de viajes, porque obviamente yo viajo de cierta manera, pero todas las maneras de viaje son válidas. No importa la duración del viaje que estemos planeando, pero no hay que digamos, quedarse por vencidos y- y pensar que esto va a ser infinito, porque la humanidad ya pasó por situaciones mucho peores, pasó por pestes, la peste negra en Europa, siglo XIV, mató creo que 1 de cada 3 europeos, 1 de cada 3. En la Segunda Guerra Mundial se borraron países enteros del mapa, se cambiaron sus nombres y se expulsó a la gente que pertenecía a la nacionalidad incorrecta de turno. O sea, sin embargo, 15 años después, asistíamos a la aparición de grandes viajeros como Jack Kerouac, de obras literarias que fomentaban el movimiento. Entonces, siempre se vuelve a reciclar. De una manera u otra, creo que el movimiento va a encontrar maneras de echarle, de fluir. Muchas gracias. Yo Bueno, quería comentar que sí, yo estoy de acuerdo con Magdalena. Magdalena te llamas, ¿verdad?
Bueno, Manena para los amigos. Manena, eso que has dicho de la locura esta en la que habíamos entrado con los low cost y con todo el mundo moviéndose, eso no es viajar, o sea, lo habíamos comentado antes, eso es trasladarse a un sitio, pero eso no es viajar, o sea, el verdadero viajero es el que se va, ese es el verdadero sin billete de vuelta, eso es difícil hacerlo porque todos tenemos que ganarnos la vida y tenemos que volver. Pero es que habíamos entrado, y espero que no volvamos nunca a eso, a una especie ya de locura, de que todo el mundo estaba viajando, pero eso no es viajar. Eso es lo contrario a viajar. Yo creo que para mí es como lo contrario. O sea, estas personas que se trasladan en un fin de semana no tienen en absoluto condiciones para ser viajeros, porque no se van a enterar de nada. O sea, a lo mejor se emborrachan, pero nada más. Yo ahora pienso en eso, me viene a la cabeza ruido y prisa, ¿no? Claro, que es lo contrario al viaje. Bueno, acabamos de vivir un momento histórico de diálogo entre nuestro primer invitado y una de nuestras futuras ponentes, Manena Munar, escritora, experta en muchos temas viajeros, pero el 13 de septiembre nos llevará de viaje por Filipinas. Hoy ya podíamos ir de verdad. Así que gracias por estar aquí. Juan, yo te quería comentar, antes que hablábamos sobre el tema de tus libros, algo que me interesa muchísimo como escritor también, es cómo es para ti el proceso de escribir una crónica de viajes. Es decir, vas tomando simples notas mientras te mueves, cuando estás viajando, y después desarrollas esas notas en ese proceso en el que te encuentras ahora en el periodo de creación de tu obra sobre África, o por el contrario ya redactas de forma bastante definida el grueso del texto durante el viaje. ¿Cómo lo haces? Bueno, no, creo que a ver, hay varias etapas del trabajo, del proceso creativo, al menos para mí. Voy escribiendo en tiempo real mientras viajo, eso es fundamental. O sea, no tendría manera ahora de recordar la cantidad de detalles y diálogos, impresiones, ideas de un viaje que terminó hace 3 años y sobre el que todavía estoy escribiendo. Si no fuera gracias a la gran cantidad de libretas que tengo acá a mis espaldas, donde está todo anotado. Ahora, sí, en esas libretas hay obviamente textos escritos en el momento. A veces se da la casualidad que alguno de esos fragmentos puede sobrevivir intacto e insertarse en el libro porque, no sé, tuve un rapto de inspiración en donde esa página entera, así como está, se puede transcribir con mínimos ajustes. Pero eso es una rareza, realmente casi no sucede. Lo que uno hace es una reelaboración de todos los ingredientes que tenés en las libretas, que esa es tu materia prima. Esos son los ingredientes de la cocina. Es como decir, hoy voy a cocinar, a ver qué tengo en la heladera, en el refrigerador, ¿no? Abrís y ves. Entonces, yo ahora, por ejemplo, después de regresar del viaje, primero que además, antes del viaje hay toda una etapa muy importante de pensar el concepto del viaje. No se trata, al menos en mi caso, mi proceso no es que hago un viaje al azar, como decir, bueno, me voy un año a Asia y allá veo qué pasa y escribo sino que voy con una idea, con una línea de viaje, algo que yo llamo la línea de viaje, ¿no? Voy con una línea, un concepto que me hace viajar por ciertos países y estar atento a ciertos temas que yo quiero retratar, documentar. Por ejemplo, el viaje a Medio Oriente, después de las Torres Gemelas, la consigna era documentar la hospitalidad, documentar cómo funciona la hospitalidad en países donde justamente se habla lo contrario, ¿no? que son hostiles. Entonces siempre, o en Sudamérica, en el libro que mostraste, en Caminos Invisibles, la consigna era inspeccionar cada una de estas rutas secundarias, meterse por caminos rurales. Entonces cada viaje tiene como una hipótesis de trabajo. Entonces eso lleva mucho trabajo previo y después del viaje, bueno, ya obviamente con el material recaudado, con todas esas libretas, empieza toda esta etapa de elaboración, de edición. Ahora estoy trabajando en el libro del viaje por África, como creo que te he comentado, y ahora estoy trabajando mucho en la estructura, por ejemplo. O sea, ya tengo todas las libretas, hice una primera tarea, fue
leerme todas, o sea, todas y cada una de las libretas de 15 meses de viaje, porque fue un viaje de 15 meses desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo, fueron 15 meses y como unas 18 libretas, así que leer todas y cada una, todas las línea por línea, para ver, a ver qué escribí, eso fue hace 3 años, a ver qué situaciones tengo. Y después de tener ese gran índice de contenidos, con un gran índice de contenidos, ahí empezar a, ¿no?, a balancear, ¿no? Hay mucho trabajo de estructura detrás de un libro, en el sentido de que uno va buscando también qué climas quiere que tenga cada capítulo, si van a ser más informativos, o si vas a ahondar en un tema más antropológico, o vas a hacer foco en las pequeñas vivencias de la vida nómada, de armar la carpa, de hacer autostop, y los personajes, los camioneros. Entonces el libro tiene que tener un balance, y bueno, para eso hay como mucho trabajo a veces es estar, me puedes ver acá en el estudio mirando una libreta, así, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, pero no parece. Voy una hora hasta que digo, bueno, ok, tengo una idea y puedo como ecualizar todas esas variables. Pero bueno, sí, la gran materia prima son esas notas, todas las libretas con las notas originales. No Juan, podría escribir un libro valiéndome de mi propia memoria, no podría. te quería preguntar, tú por ejemplo emprendes el viaje y luego te encuentras bien en un sitio y te quedas una semana, sigues, o sea, sin rumbo, sin días. Bueno, sí y no. Justamente, como decía, tengo un rumbo porque estudio muy puntillosamente los países que voy a visitar antes. O sea, no sé, si voy a ir a Tayikistán, por decir una cosa, bueno, antes veo región por región, cuáles son las regiones de ese país, cuáles son las etnias que viven en cada región, en qué creen cada una. O sea, me tomo el trabajo de leer todo para luego plantearme una ruta que yo creo que me va a llevar por las zonas donde puedo entrar en contacto con estas personas, comunidades o etnias. Pero lo que no pruebo, lo que no está pactado de antemano, lo que no hago ningún tipo de planeamiento es qué va a pasar cuando llegue ahí. Yo lo que tengo planeado es el concepto, pero después yo viajo haciendo autostop, esa es algo que hago voluntariamente y no para ahorrar dinero, y ese método de exploración sociológica que es para mí el autostop es lo que me permite de forma aleatoria entrar en contacto con gente, porque no sé exactamente en cuál de todas esas aldeas voy a dormir, a hacer noche. Entonces, después el azar es un 50% de planeamiento y un 50% de azar. Y el 50% de azar lo dejo en manos del autostop, del hecho de no saber a qué lugar voy a llegar cada noche y tampoco saber dónde voy a dormir. Yo no utilizo en los viajes, en este tipo de viajes, no reservo ningún tipo de alojamiento usando ningún tipo de aplicación ni nada similar. Yo llego al lugar y observo. Porque algo que se nos está escapando con tantas herramientas digitales a mano es que nos estamos relacionando con el mundo con el filtro de las aplicaciones. Usamos aplicaciones para relacionarnos con las personas y, bueno, lo que intento es llegar a hablar con las personas que veo y ahí voy a ver en casa de quién paso la noche, quién me recibe o si acampo bajo un árbol, pero todo eso es analógico. Ahí no dejo que nada digital interfiera con esos procesos. Bueno, nuestro próximo entrevistador está esperando desde hace unos minutos. Francisco, te doy la palabra cuando quieras. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Yo tenía una pregunta para vos. Bueno, esto de la pasión por viajar creo que lo dejás muy bien expuesto. Pero en cuanto a la literatura, ¿qué prima en vos? ¿Lo comercial, pensando en un lector, en un modelo? ¿O esto también del viajar y contar un poco más libre, más independiente, de narrar lo que sentí sin tanto pensar en lo comercial, más allá de que justamente vivís de la escritura? Claro. No, bueno, justamente yo creo que lo que hago es creo que lo que dije en la primera respuesta, que siempre hay que seguir tu pasión. Yo el estilo de escritura que tengo hoy creo que está totalmente alejado de lo que sería comercial
bajo los parámetros actuales, sobre todo teniendo en cuenta que las redes sociales nos van imprimiendo una expectativa de texto. O sea, estamos siendo como inculcados a leer textos cada vez más reducidos. Prácticamente, de hecho, me pasa que me cuesta mucho consumir contenidos de viajes porque casi no encuentro contenidos. Veo mucha imagen, mucha foto con colores pastel, hermosa la foto, pero nunca encuentro una anécdota real donde la persona que está ahí... O sea, hoy día cualquiera se toma un avión a Marruecos y vas y te sacás una foto con un camello, pero no tenés ninguna anécdota para contar con ese camello, no lo usaste para viajar, no te llevó a ningún lado. Es como el souvenir de la experiencia, el souvenir de la experiencia reemplaza a la experiencia, ¿no? Y bueno, en cuanto al estilo de escritura, realmente es algo que se fue desarrollando de forma análoga a que yo iba desarrollando mi estilo de viaje. Entonces, y como en esa época tampoco, como conté antes, tenía ninguna perspectiva de poder ganar dinero con lo que escribía, no tenía ningún parámetro que decía, voy a escribir así y voy a ganar dinero. No lo sabía, no estaban mis posibilidades. Es como que fui muy hermético. Creo que crecí escribiendo, escribí en ese blog desde el 2005, como te digo, no había perspectivas de monetizarlo ni nada. Y bueno, y dentro de esa caja ciega, de ese laboratorio, casi como un experimento creativo, porque parecía más una libreta privada que algo masivo, ¿no? Hoy día sí, las redes te hacen ganar seguidores rápido, es muy meteórico hoy día el tema de las redes sociales. Pero creo que lo que hago sigue teniendo ese estilo, y de hecho fíjate que hace 7 años que no publico un libro nuevo. Si yo me amoldara a lo comercial, creo que tendría que sacar un libro por año, y la verdad es que he hecho un montón de viajes, los que todavía no he escrito, y si lo comercial primara, mis finanzas estarían mucho mejores, pero bueno, sacrificaría en gran parte lo que yo creo que es lo más importante, que es la calidad literaria. Hoy día hay muchos, por ahí a veces veo influencers que sacan productos para vender, pero bueno, está el riesgo, no hay que desmerecer el trabajo de nadie, porque tampoco he leído, o sea, no voy a opinar, pero sí digo que eso implica el riesgo de terminar vendiendo comida rápida, fast food, ¿no? Fast books, libros rápidos. Vamos a usar la lengua castellana. No es la idea. Por eso hace 7 años que no publico un libro, y en las redes sociales la gente me lo reclama. Ojo, esto es algo que a veces termino discutiendo con mi audiencia, me digo, pero ¿por qué querés que lo haga rápido el libro? O sea, no es una maquinita de hacer hamburguesas. O sea, va a demorar el tiempo que tenga que demorar, pero bueno, yo creo que también es un poco para quien lo lee, saber que bueno, que justamente lo comercial no tiene nada, no ha tenido ninguna interferencia con el producto o con el libro. Y luego se ve, ¿no?, en el resultado. Yo creo que eso es algo de todos los que somos lectores de tus libros, es algo que valoramos, esa fusión de los pasajes históricos, de los datos sociológicos, de las anécdotas. Creo que es algo muy, muy trabajado y donde se aprecia detrás el esfuerzo que lleva. Y precisamente yo aquí ya en el chat empiezo a leer que la gente quiere, perdóname por la palabra, la gente quiere carnaza. Estamos hablando de mucha literatura, creación, pero aquí me piden anécdotas de esos viajes en autostop, historias. Haz memoria, que seguro que tardas 5 segundos en que se te vengan cosas a la cabeza. A ver, en general me dices, anécdotas en general. Aquí me pide Erea anécdotas de esos viajes en autostop. Yo si no tendría cosas para proponerte que te propondré después por historias que conozco tuyas. Pero en principio Erea nos dice algo divertido, algo escabroso. Bueno, muy bien. A ver, vamos a satisfacer la demanda de carnaza. Algo diríamos aquí en época, hace unos años, algo con 2 rombos. Bueno, espera, hace muchos años. Sí, es que yo dije, me voy a cortar este comentario porque hay gente que no me va a entender, de otros países, de otros continentes. Algo para mayores de 18 años, que estamos en el horario, se puede. Bien. A ver, anécdotas de autostop. Bueno, imagínense que hay miles. Para acordarme me voy a poner mi sombrero
mi pacol de viaje por Afganistán. Mi sombrero mágico que me hace acordar anécdota. A ver, el autostop es una caja de Pandora. O sea, realmente podés... es impensable lo que a mí me gusta, que no sabes, estás en la ruta esperando, y vos lo que pensás es que va a frenar un auto y te va a llevar a destino, y en realidad lo que sucede es totalmente impensado. No sé, en el Kurdistán iraquí, por ejemplo, creo que me pasó una de las cosas más extrañas que me pasó en la vida, que es estar haciendo autostop y que el vehículo que frenara sea de alguien del gobierno, y que me dije, cuando le cuento que soy de Argentina y que vengo con un proyecto de mostrar la hospitalidad, me dice, vos sos un enviado, como un enviado de paz. Me dice, vos tenés que conocer a nuestro presidente, tenés que conocer al primer ministro, no sé qué. Bueno, la cuestión es que en vez de ir a la próxima aldea, yo terminé, bueno, sí hicimos un stop, una escala en la próxima aldea. A los 2 días estaba en la capital del Kurdistán iraquí, en Erbil, en la ciudad capital, entrando al Parlamento en un auto oficial y siendo recibido por el vicepresidente, ¿no? Uy, está sin audio, Juan. No sé por qué te has quedado sin audio. No se te oye ahora mismo, dale otra vez. A ver, sí, no sé qué pasó. Ahora perfectamente. No sé hasta dónde se... Debe ser el sombrero, me lo voy a quitar. A ver. Fue la emoción, la emoción. Debe ser la emoción. O algo que vas a decir y desde las altas esferas nos han silenciado. Yo creo que es el servicios de inteligencia de Kurdistán. Bueno, estaba contando que terminé, contra todos mis pronósticos, en el Parlamento de Kurdistán, siendo recibido por el vicepresidente y con las cámaras de televisión que estaban transmitiendo lo que yo conversaba con el vicepresidente en cadena nacional. No sé si utilizan el mismo término en España para hablar, para cadena nacional, cuando toda la programación se interrumpe y sale el presidente hablando, dando un mensaje al país. Bueno, cosas por el estilo, pero bueno, también, no sé, en Rumania, por ejemplo, algo que todavía cuando me acuerdo me río mucho, también estaba haciendo dedo y frena un autobús, pero no era un autobús de línea, eran toda gente, un autobús contratado, privado, digamos, y cuando subo, me preguntan a dónde voy. Yo le digo, no tengo rumbo, voy a dónde van ustedes, a cualquier pueblo de estos me sirve, yo estoy conociendo. Dicen, bueno, nosotros vamos a la aldea tal porque hay un casamiento y toda esta aldea está invitada al casamiento. Así que si vos querés venir, podés venir con nosotros. Así que terminé en una boda medio gitana, en el corazón de Transilvania, que fueron tipo 3, o sea, llegamos al pueblo y los del autobús se bajaron y fueron a buscar a la novia en una procesión con violines. La mitad tenían un violín en el brazo y la otra mitad tenían una botella de aguardiente. O sea, a ese nivel, y terminé en la celebración íntima de la familia, no sé por qué, porque dijeron, este es el viajero, es como una señal de buen augurio. Terminé en una capilla ahí medio ortodoxa con esta pareja casándose, y la abuela de la novia haciendo la señal de la cruz con una botella de aguardiente abajo del hombro, así, y nada, y bueno, 3 días compartiendo ahí con esta gente en Rumania. Y bueno, así puedo hacer memoria y contar muchas, pero en Noruega también, una que también fue totalmente impensada fue en Noruega, que no tuvo que ver con hacer autostop en realidad. No me levantó nadie y llegué a pie a una aldea, a un pueblo ahí en el norte de Noruega, en el Ártico. Yo había estado caminando durante horas con un frío, era verano, pero hacía 8 grados, o sea, de temperatura, muchísimo frío. No había nada abierto para comprar comida porque era un domingo, bueno, así que llegué a una casa y golpeé la puerta y pregunté si podía comprar comida, porque era una aldea de 20 casas, no había ningún restaurante. Y yo te puedo comprar algo de comer. Me atendió una mujer que no hablaba inglés, nada, no entendió nada. Se fue a la heladera, volvió con un pedazo de pan duro que lo sacó del freezer y yo estaba muerto de hambre con un pan duro. Digo, bueno, no, mi situación no mejoró mucho, ¿no?
La cuestión que voy, golpeo la segunda puerta con el pan duro bajo el brazo y me atiende un matrimonio, una pareja que hablaba inglés perfecto, por suerte, ahí. Y esta gente eran ornitólogos, estudiaban las aves migratorias, así que también dijeron, vos venís desde Argentina, vos sos como los albatros que estudiamos nosotros, que vienen desde la Antártida. Y nuestro trabajo es poner un anillo con el número a las aves migratorias. Así que bueno, me recibieron, yo venía caminando con un pan, de golpe estaba totalmente pobre, con un pan duro bajo el brazo. Una hora después era el invitado de honor en esta casa de biólogos noruegos, que me anillaron porque me pusieron un anillo con un número y anotaron en sus registros ave migratoria número 20.016, mochilero argentino. Lo hicieron como con humor, pero lo anotaron realmente en sus registros. Y estuve 3 días y, bueno, ellos me llevaron por toda la zona, tenían un auto deportivo, pero 2 horas antes estaba en la ruta con un pan duro. Entonces, esos cambios totales entre el estar sin saber qué te va a pasar o dónde vas a comer, a estar en lo opuesto, ¿no? Totalmente cómodo, con toda la situación resuelta, en una casa. Esta gente, de hecho, me alojó en un faro. Había un faro, y bueno, me dio una habitación que era de guardafaros, en ese pueblo del Ártico. Una situación increíble, ¿no? O sea, ¿qué más quería yo estar durmiendo arriba de un faro en Escandinavia? O sea, era excelente. Y bueno, nada, ese tipo de cambios totalmente vertiginosos es lo que tiene el autostop y lo que a mí me gusta del tipo de material que me da para la escritura. Me ha hecho pensar este comentario que haces sobre los cambios constantes, la transformación, en lo loco que es, ¿no? Esta microvida, este microcosmos que se crea en los viajes, donde a lo mejor por la mañana te marchas de un sitio donde has estado ni siquiera una semana, unos días, con lágrimas en los ojos, despidiéndote de personas que ya consideras de tu familia, triste porque no sabes cuándo o si los vas a volver a ver. Y por la noche estás en otro sitio, rodeado de nuevas personas, ya otra vez rodeado de amor, no habiendo superado ese sufrimiento de la mañana, no, eso se queda ahí, pero como que parece que se queda muchísimo más lejos en el tiempo interno de lo que es el tiempo cronológico externo, que han pasado 12 horas. Y eso es algo que parece que solo se consigue viajando, ¿no? Es decir, la extensión del tiempo de una manera tan plástica. Sí, sí, el tiempo es increíble cómo cambia la percepción del tiempo, porque es algo en lo que he pensado mucho en estos años y llegué a la conclusión de que en definitiva esta percepción del tiempo tan subjetiva, pero que en el viaje cambia porque hay una densidad de eventos, hay una cantidad de eventos tal que es inevitable que nuestro cerebro piense que semejante cantidad de cosas tienen que haber sucedido en un gran lapso de tiempo. Y así pasa que nos vamos de viaje un mes y parecen 3. Y cuando has estado 3 meses viajando, te parece que pasó un año. Porque no podés creer que algo fue la semana pasada, ¿me entendés? O sea, te parece que fue hace un mes, porque pasaron, en 7 días, te pasan tantas cosas viajando, que bueno, que creo que nuestro cerebro lo ve como con esa profundidad de campo, como midiendo la cantidad de eventos que hubo. Creo que de ahí deduce nuestro cerebro un poco esta percepción del tiempo, que se vuelve tan engañosa, que parece que fue poco tiempo, cuando en realidad, perdón, que parece que fue muchísimo tiempo por la cantidad de cosas que viviste, y en realidad fue un viaje de un mes. Otra historia que quería que compartieras con nosotros, y que yo la he contado muchísimas veces, es algo que conozco a través de tus libros, de Caminos Invisibles concretamente, y que me parece una perfecta explicación y demostración de las muchas posibilidades surrealistas, increíbles y perfectas que pueden surgir por no planear el viaje. Y me estoy refiriendo, creo que enseguida, en cuanto te diga la palabra Antártida, vas a saber a qué me refiero. Me gustaría que explicaras, que contaras un poco cómo fue lo de llegar a la Antártida, porque no es un lugar fácilmente accesible ni asequible a nivel económico. No,
Antártida, sí, no, ese fue un capítulo del viaje que fue totalmente impensado, porque de hecho no estaba no estaban los planes. Quienes hayan leído Caminos Invisibles, el libro, bueno, ese es prácticamente uno de los primeros capítulos, y ese fue un viaje que empezó en el año 2011, y cuando llegamos a Ushuaia, yo ese viaje lo realicé con una ex compañera, con la que viajé muchos años, y cuando llegamos a Ushuaia, Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, es la que se encuentra más al sur, ¿no? de todo el planeta. Está a unos 3.200 kilómetros de Buenos Aires, Ushuaia. Lo que significa que para llegar hay que conducir 3 días sin detenerse, son 3 días. Claro que uno se detiene a dormir, ¿no? Pero si no, serían 3 días constantes de conducir. Y cuando llegamos a Ushuaia, no podíamos creer que estábamos a 3.000 kilómetros de Buenos Aires y a 1.000 kilómetros de la Antártida. O sea, la ciudad de Ushuaia está más cerca de la Antártida que de la capital del país. A ver, está cerca de la punta de la península antártica. Luego la Antártida es un continente con mucha más profundidad. Hay zonas de Antártida que están a miles de kilómetros de Ushuaia, pero como bien decías, Fernando, es muy caro viajar a Antártida. Las únicas opciones eran cruceros turísticos que empezaban en los 4.000 o 5.000 euros, y también había veleros privados que buscaban, digamos que tenían 4 o 5 plazas, pero también eran mucho más caros porque era más personalizado. Pero bueno, al estar tan cerca, primero que llegamos sin tener ni siquiera la idea de que se podía llegar a Antártida. Pensábamos que era algo que podías ir solamente con el ejército o con las Fuerzas Armadas, ¿no? si eras parte de eso. Llegamos en un camión tomando mate, o sea, llegamos en un Mercedes viejo ahí, y también como un mes después estábamos llegando a Antártida, pero eso en cuanto a lo impredecible de los viajes. Pero empezamos a buscar opciones, primero intentando ver si los veleros que iban a Antártida nos llevaban, ni soñando, porque vendían cada lugar en 7.000, 8.000 euros. O sea, ni soñando nos iban a llevar haciendo barcostop a la Antártida. Entonces empezamos, bueno, escribimos a las Fuerzas Armadas, porque en ese momento teníamos un proyecto educativo que considerábamos que quizás podíamos ir a las bases antárticas, donde también viven niños, para hacer nuestro proyecto educativo en las escuelas de las bases argentinas en Antártida. Pero era muy, muy burocrático, nos dimos cuenta que era infactible. Entonces ahí sucedieron muchas cosas que se alinearon y que fueron totalmente impredecibles, y es que nos enteramos que había una de las empresas de cruceros que iba a la Antártida, que tenía la oficina ahí mismo en Ushuaia, porque muchas empresas son norteamericanas, inglesas, y tienen oficinas en Londres. Bueno, había una que tenía oficinas ahí, y dio la casualidad, mi primer libro, Vagabundeando en el Eje del Mal, acababa de ser publicado, y había salido una nota en un semanario alemán muy importante, en el Zeit, en el diario Zeit, y bueno, y dio la casualidad que la gerenta de esa compañía era alemana. Entonces, bueno, cuando explicamos lo del proyecto educativo, que queríamos llegar a Antártida, porque nosotros estábamos recorriendo Latinoamérica, mostrando fotos en las escuelas, mostrando toda la diversidad cultural, mostrando las fotos que yo ya había tomado en Medio Oriente, India, bueno, un poco como mostrándole a los chicos que el mundo no era un lugar tan peligroso, y bueno, queríamos incluir imágenes de Antártida en esta muestra itinerante, y obviamente también queríamos conocer nosotros, ¿no? Por nuestros motivos egoístas de viajero, ¿no? Todo viajero quiere las figuritas difíciles, tenemos esa frivolidad también. Entonces, bueno, logramos que cuando le presentamos la carpeta a la muchacha que estaba ahí en la oficina, primero no entendían mucho, ¿no? Porque decía, bueno, ¿qué quieren ir gratis a la Antártida? Pero cuando le pasó el proyecto a la gerenta, ella, bueno, como era alemana, conocía este diario, encontró el artículo sobre mis viajes, y se dio esa casualidad que nos dijo, ¿y ustedes podrían embarcar el sábado? Era jueves, ¿no? Era jueves, y de golpe nos están diciendo, ¿ustedes están listos? ¿Tienen algún problema? ¿No les queda bien el sábado para ir? Obviamente, a cambio, les recontra ofrecí ponerle la publicidad en el blog. O sea, mi blog era muy chiquito todavía, o sea, no había redes sociales, no estaba todavía esta figura del influencer que hace un canje
No, era algo mucho más orgánico y mucho más, che, mirá, te quiero hacer esto, ¿no me ayudás? No tengo manera de ir, ustedes son los únicos que van, y si ustedes nos llevan, van a ser los héroes del capítulo de Antártida de nuestro viaje. Bueno, y así fue, ¿no? Nosotros con Laura, que es coautora de Caminos Invisibles, que es mi ex compañera, en el libro obviamente a cambio recomendamos a esa agencia, y bueno, y la satisfacción es que muchos viajeros se han animado a hacer ese viaje con ellos después de que se publicara el libro. Bueno, yo voy a aprovechar ahora que estamos en el Ecuador de este bonito encuentro, está volando el tiempo, para recordaros, sobre todas las caras que veo que están con vídeo, que podéis tomar la palabra en el momento que queráis. No sé si alguien se anima a hacer una pregunta de viva voz. Yo, si no, voy a seguir disparando hasta las 1000. Está bien. Pregunten lo que quieran, gente, ¿eh? No muerdo, pueden preguntar lo que quieran. Es increíble, ¿eh? Pasa lo mismo que en el cole. De repente estaban todos así mirándote y en cuanto les dices algo hacen. Empiezan a mirar No, el papel. Lo que sí les pido disculpas si mis respuestas son muy largas. Hay una mano levantada, ¿eh? Hay una mano levantada. iPad de Cristina. Tienes que ponerte el sonido porque ahora mismo está silenciada, Cristina. A ver si conseguimos. Acepte ahí para reactivar el audio y podrá hablar, porque ahora mismo está sin audio. Ahí está. Ahora sí. No, te quería hacer una pregunta. Yo soy argentina, vivo en Lisboa, en Portugal, hace muchísimos años, y soy escritora. Y también he viajado mucho, me gusta viajar, y me ha pasado algo extraño, estando con muchísimo tiempo encerrada en casa, hace un año, que me he quedado sin voz, digamos, para escribir. Porque el hecho de estar encerrada es como si me hubieran truncado la imaginación. Y entonces te quería preguntar, vos que sos mochilero, que viajás mucho y que te inspirás en tus viajes para escribir, que no es mi caso, yo me inspiro en lo que sea, caminando, el mar sobre todo me inspira muchísimo, tengo mucha imaginación, y me ha dado una especie de paro mental, no para otras cosas, porque leo mucho y hago otras cosas, pero no, yo estaba escribiendo una novela y paré, porque era como si me hubiera quedado sin fuerza, sin ganas, el hecho de estar encerrada. ¿Y qué es lo que te pasó a vos en este encierro? Bueno, Cristina, gracias por la pregunta. Está bueno compartir entre escritores las cosas que nos pasan. Sí. Los bloqueos creativos son una realidad, nos pasan a todos, nos pasan por distintos motivos. Yo, en este año, ahora actualmente, por suerte está fluyendo la escritura, pero todo el año pasado pude escribir muy, muy poco. Tenía a toda la gente en Instagram presionándome casi con el libro de África, ¿cuándo vas a sacar? Y la verdad es que ni siquiera lo estaba escribiendo, porque había estallado la pandemia, me había mudado de ciudad, bueno, muchas circunstancias personales que no tenía estabilidad material, porque no tenía mi estudio, mi escritorio armado, me tuve que mudar. Ahora estoy como más cómodo. Pero me di cuenta que todos esos factores atentaban directamente contra mi capacidad de escribir, porque no tenía resueltas cosas mucho más inmediatas de la comodidad del wifi, del escritorio, de tener las libretas que uso para escribir a mano, bueno, toda una serie de cosas. Pero lo que comentabas de este silencio literario en el que estás momentáneamente, que bueno, obviamente puede haber miles de factores influyendo, pero sin dudas creo que el encierro complica las cosas, porque el encierro, digamos que te aísla de los estímulos que a veces pueden ser los disparadores para escribir, hasta una breve conversación con un vecino en el comercio del supermercado
Claro. Ir a ver una obra de teatro. O sea, hay miles de disparadores que tienen que ser en la vida analógica, no solo como leer un artículo en internet. Pero no sé si tal vez has probado el hacer ejercicios literarios regulares, porque a veces tal vez estás trabada con tu novela, pero si te pones como ejercicio el hacer No, todos los mira, días, escribir 2 páginas de otro fui tema. profesora durante 14 años de escritura creativa con un método mío, así que Bueno, no, todo eso lo conozco, pero por eso claro, justamente no me lo puedo aplicar a mí. sí. Pero, por ejemplo, me puse a escribir poesía, que es algo rarísimo, porque desde, no sé, desde los 19 años que lo escribo poesía, y fue la única cosa así que me salía espontáneamente. Pero sentarme a escribir con esa regularidad, aparte, yo soy muy tempranera para escribir, me despierto sola a 6:30 de la mañana y me gusta escribir a la mañana temprano. Claro. Hay gente que le gusta escribir a la noche, a mí me gusta escribir en la paz de la mañana. Y no consigo despertarme temprano, me despierto hago esfuerzos, pongo el despertador y todo, y me despierto a las 9 de la mañana. Y es una manera de huir también, ¿no es cierto? Pero muchas veces cuando me despierto pienso, ¿para qué? No puedo ir a ningún lado. Es decir, para Claro. leer, para hacer esto, para hacer lo otro, sí señor, pero te dejan acá, bueno, ahora me vacunaron hace unos días, pero todavía estamos bastantes Claro. encerrados, y lo único que te dejan es hacer lo que a mí menos me gusta, es decir, a sentarte en un lugar a almorzar o a tomar una copa o no sé qué, que sea afuera, ¿no es cierto? Que sea en la calle. Y a mí no me Claro. gusta, a mí me gusta caminar kilómetros, no me dejan, ¿viste? Tengo que quedarme en mi barrio, no puedo salir Claro. de mi barrio, ¿viste? Entonces es muy castrador para mí, como caminante, digamos, que me gusta, es especial. Entonces imaginé que vos, como gran viajero, todavía peor también, ¿no es cierto? Porque no... Claro, sí, no, sin duda es todo un tema. Bueno, tenés que tratar de levantarte a la mañana y que el lugar al que viajes sea esa hoja de papel, ¿no? Sí. El desafío es encontrar en la hoja de papel un lugar que sea habitable, ¿no? Un lugar deseable Claro, de habitar, un lugar claro. que quieras. Que crear tu propio lugar en el que quieras estar a través No, del papel puede ser un desafío. imaginación tengo todo está acá en mi cabeza, pero el hecho de sentarme a escribir, Claro. no sé, Sí, es siempre lo voy difícil. posponiendo para el próximo lunes. ¿Viste? Siempre digo, el próximo lunes. No, Y no es van fácil. pasando los Nadie días. dijo que va a ser fácil la escritura, ¿no? Realmente es un... No. Yo tengo más de 12 libros publicados y realmente no quiero decir que sea fácil, pero era una gran felicidad para mí. Y lo que siento es que me cortaron con esta Claro. clausura, digamos, me cortaron esa felicidad. Sí, Tengo no, todos otras, pero... nos hemos visto complicados, sin duda. Me Yo están este año... Me están preguntando por aquí, Sí. Juan, un tema que me parece sumamente interesante, porque estaba seguro que en algún momento iba a surgir. A todos los que somos mochileros, nos acaban preguntando en algún momento o nos acaban comentando en cierto momento, bueno, pero eso lo haces porque eres hombre. Y me refiero tanto, aquí hacen referencia en las preguntas al autostop. Yo incluiría también el tema couchsurfing, el tema dormir en lugares donde algún desconocido nos presta una esquinita donde poner la tienda o dormir en un sofá. Y la pregunta directa de Charo era si veías o ves a mujeres también viajando, haciendo autostop, o si por el contrario la mayoría son hombres. No, de hecho mis modelos de viaje, las personas que yo he tomado como referentes, cuando empecé a viajar en autostop y empecé a buscar en internet si había otra gente que viajaba de esta manera, estoy hablando del año 2001, cuando regresé de ese viaje por Europa, que ya comenté. Google no existía, pero había otras cosas en internet para buscar, creo que era Altavista y otras, y
encontré, bueno, que había gente viajando de esa manera, y mis modelos siempre fueron mujeres. De hecho, una polaca, que se llamaba Kinga Free Spirit, después lo voy a ver si tengo el chat acá. Ah, sí, acá está el chat, voy a poner el nombre ahí. Kinga era una viajera polaca, hablo en pasado porque falleció en el año 2006, estando en África, bueno, por una complicación de malaria. Pero Kinga siempre fue mi modelo viajero, y puedo nombrar 2 o 3 más, mujeres viajeras que para mí han sido como héroes, digamos, y viajaban alrededor del mundo haciendo autostop, solas, a veces han hecho otros viajes con parejas, pero si bien es verdad que el mundo es un lugar más seguro para los hombres, lamentablemente, tampoco, o sea, creo que obviamente hay otros riesgos adicionales, pero eso no impide. Eso hace que cada uno después decida si quiere o no correr esos riesgos. Hay muchas mujeres que deciden viajar a pesar de esos riesgos de que, a ver, ¿de qué hablamos? De que un camionero te haga una insinuación y te tengas que bajar. No sé, eso es algo que se cuenta todo el tiempo entre las viajeras que hacen autostop y viajan solas. Pero hay gran cantidad, miles de chicas viajando en autostop solas por el mundo. De hecho, algunas han escrito en mi blog artículos como invitadas. Hay una chica española, Paula Belenda, voy a escribir el nombre acá, que recorrió todo Arabia Saudita en autostop, sola, Irán. Por eso no es un limitante, no es un privilegio de género viajar en autostop. No lo creo porque, bueno, conozco muchas chicas que no solo lo hacen, sino que han sido mis referentes, mis modelos en los que yo me he inspirado, ¿no? En autostop o en bicicleta, por ejemplo, una viajera legendaria, Darla Murphy, que también la voy a escribir acá en el chat. Darla Murphy fue una irlandesa, escritora de viajes, que publicó más de 20 libros. Ella recorrió en bicicleta sola Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán, armada de su sonrisa y un revólver de 9 milímetros. Que nunca tuvo que usar, pero bueno, sí alguna vez lo tuvo que mostrar para que el resto se fuera corriendo. Pero bueno, sí se puede. O sea, no, de hecho, como digo, tomo inspiración de viajeros y de viajeras. Pero bueno, no voy a desconocer obviamente que sí, que el mundo lamentablemente sí hay un componente machista todavía que es muy condenable, pero sí se puede. Están pidiendo la palabra 2 viajeros profesionales, Rafa y Jessy. Activad, ahí están. Buenas tardes, chicos. Uy, tienen el audio activado, pero no les escucho. A ver, prueben otra vez. Si no, ya tenía yo por aquí preparada la próxima, pero les voy a dar 5 segunditos más a ver si conseguimos que hagan la pregunta. Activen otra vez el audio. Vayan probando, escríbanla aquí y vayan probando. Yo quería, Juan, ahora vuelvo con vosotros, chicos. Si me das permiso, sí, quería leer un pasaje y a raíz de ese pasaje hacerte una pregunta. Muy bien. Hay una varita invisible que sentís o no, que te tocó o no. Te podés hacer el otro, el distraído por un tiempo, pero las mariposas seguirán allí, aumentando gradualmente su vibrato hasta hacerse sísmicas. Es fácil echarle la culpa al sistema, al capitalismo, a esa mascota que no podemos dejar sola o al contrato de alquiler que todavía no se vence. Pero ese cúmulo de asedios son boicots conspirados, casi siempre con nuestro consentimiento. Nada nos impide tomarnos el primer vuelo a Katmandú más que nuestro miedo a abandonar la gran teta esclavizadora de nuestra zona de confort. Y después de leer esto, que me parece maravilloso, mi pregunta es, Juan, ¿qué es más difícil? ¿Abandonar la teta esclavizadora de la zona de confort o dar la vuelta a un continente haciendo autostop? Es una muy buena... Hace mucho que no leía ese fragmento, mirá vos. Hace mucho que no leía ese fragmento. Yo creo que lo más difícil es definitivamente el primer impulso, ¿no? El entender que todas las condiciones
materiales que nos rodean se puedan replicar a nuestro regreso. Que nada de esto es, digamos, imposible de volver a orquestar, a armar, ¿no? Se deja un trabajo y se consigue otro, se deja un departamento y se consigue otro. O sea, no somos imprescindibles para el mundo. O sea, podemos irnos, que va a estar, cuando regresemos, va a haber un mercado laboral que va a requerir más arquitectos, diseñadores gráficos, o sea, lo que sea que hagamos. Lo más difícil es el primer paso. Después, cruzar un continente en autostop, 2 o 3, o dar la vuelta al mundo, es algo, voy a hacer una analogía con los cohetes espaciales. La gran mayoría del combustible y del esfuerzo energético requerido para poner en órbita un satélite o un cohete se da en el lanzamiento. Una vez que digamos que ese módulo pasó la atmósfera o la estratosfera, queda prácticamente flotando alrededor del planeta como los satélites. Viajar es igual. El gran requisito es poder vencer los propios miedos de organizar, de diseñar tu estilo de vida. Salgámonos de los clichés, ¿no? De cumplir el sueño, porque hay mucho cliché también dando vuelta, que al final más que ayudar complica, porque es tan abstracto que no sabemos de qué habla. Como hay que cumplir el sueño, hablándolo en cosas concretas, es reordenar tu vida, hacer cuenta que es un Excel, ¿no? Trabajo, alquiler, factor económico, reorganizar estos elementos para poder poner en pausa los compromisos que nos unen a un lugar y irnos de viaje. Entonces, una vez que ya lograste eso, después el viaje casi que se vuelve sustentable a sí mismo. No necesitamos volver a tomar todo ese valor y todo para quedarnos un mes más. Es el mismo equipaje que llevas en la mochila para irte un mes que para irte un año. O sea que no hay un incremento, digamos, cuantitativo, ¿no? en los preparativos que hay que hacer para irse un mes o un año. En realidad es poder salir de casa. Después podés quedarte habitando ese movimiento todo lo que quieras. Un mes, un año, 5 años. Y la parte que más preocupa, que es la económica, en realidad es la más fácil. ¿No? Ese es un tema del que le voy a dedicar una masterclass entera porque es un tema amplio, pero la parte económica, nunca un viaje fue el motivo por el que se terminó, perdón, nunca el dinero fue el motivo de finalización de un viaje. De hecho, la gente que más dinero tiene es la que menos viaja. La gente que más países conoce son siempre gente que tiene muy pocas pertenencias materiales. No sé, yo viajaba mucho más hace 10 años que ahora, en definitiva, porque te vas adosando responsabilidades o vas editando los libros con mayor nivel de exigencia. Ahora me volví mi propio editor, ¿no? A ser editor independiente, publico mis propios libros, pero tengo un circuito logístico, digamos, que me implica muchas horas de trabajo diario. Recién ahora me estoy animando a delegar esto con un asistente, pero digamos, el factor económico no es ni garantía de que vas a viajar mucho, ni es un impedimento para salir. Eso todo se ajusta, ajustando parámetros y cambiando maneras de pensar ciertas cosas. Eso cambia totalmente. Pero bueno, creo que me extendí, ¿no? Creo que ya respondí. No, está maravilloso. Tengo lista de espera. Tema como siempre. Tengo lista de espera, además, ahora, Bueno. pero te agradezco mucho eso porque habrá una persona que ahora mismo se estará riendo mucho porque llevo todo el fin de semana dando vueltas con el libro, leyendo ese pasaje para explicación, para respuesta a todo, y sé que habrían dicho algo o que coinciden mucho contigo las personas que ahora sí los escuchamos y que quieren hacer la próxima pregunta. Estoy viendo las manitas levantadas, ya tengo mi lista de espera para continuar. Pero ahora me voy con Rafa y con Jessie, cuando quieran. Ahora. Sí. Bien, bien. Bueno, hola, Juan. Hola. ¿Qué tal? Acá con Rafa, Jessie. Hola. Nada, Hola. Bueno, un placer enorme conocerte. La verdad es que yo leí tus libros en el 2016, 2017, creo que fue la fecha. Soy la culpable de que Fer te conozca, porque le recomendé tus libros. Y de que yo te conozca también. También. Ella es la viajera a quien me refería al principio de esta charla. Ella es la compañera de Machu Picchu que me llevó hasta ti.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, un placer. Yo soy paisana tuya también. Ahora estamos en Barcelona, pero ahí ya me mantengo al tanto de cómo está todo el Mar del Plata. En fin, mi pregunta es como, leyendo tus libros, siempre he visto de que tendés a poner mucha historia en sí, muchos datos, eso que a mí me encanta, porque me encanta la historia, y justo leer un libro de viajes con historia es una combinación perfecta, porque encima podés ir adentrándote más en el lugar del que estás leyendo. Y siempre digo, pero Juan es un bocho, o sea, ¿qué tiene? ¿Cómo le entra tanta información? Yo quiero que me reveles tu secreto, de si realmente tenés tanta información en tu cabeza y absorbes mucho como a veces parece, o si haces alguna investigación mientras estás editando, escribiendo, ¿cómo es ese proceso? Bueno, primero, gracias porque me sirve saber que no los estoy aburriendo a mis lectores con tanta historia. Porque realmente a Para veces nada. me pasa muy seguido que estoy escribiendo y digo, ay, no, ya estoy de vuelta yo, ahondando en detalles históricos. Y a veces uno teme un poco aburrir. Bueno, la historia tiene esta connotación de que es algo tedioso, denso, ¿no? De los académicos y profesores. Y a mí me pasa que viajando, si no fuera por la historia, no podés entender qué pasó acá, ¿no? No sé, estás caminando por Helsinki, capital de Finlandia, y ves una farola ahí en la explanada, y tiene un águila bicéfala. Decís, ¿qué hace un águila bicéfala? Si el escudo de este país no era un águila. Y después empezás a pensar, ¿te acordás? Que era parte del Imperio Ruso, que era colonia rusa, Finlandia no existía hasta hace muy poco. Entonces, bueno, por decir cualquier pavada, pero para responder a tu pregunta, sí, obviamente me interesa mucho la historia, leo muchísimo de historia, de hecho leo más de historia que de viajes. Me cuesta encontrar libros de relatos de viaje que me entretengan, obviamente encuentro, obviamente, pero encuentro más en los clásicos que en los contemporáneos. Termino leyendo muchísimos viajeros clásicos, o del siglo pasado. Y sí, hago mucha investigación histórica. Durante el viaje, cuando encuentro algo que no estaba en mi radar, obviamente busco información. A ver, los datos históricos están en Wikipedia. El problema es que no se trata de citar datos, sino que lo que uno a veces hace es tratar de conectar, como que llegas a un lugar y esto te conecta con algo que aprendiste en otro lugar. Y sí, el año exacto en el que el navegante tal llegó a las islas, eso se busca en internet. Pero la idea o la conexión, creo que eso es manufactura propia, ¿no? De cada uno que escribe, de cada escritor, de cada uno de nosotros. El lograr relacionar procesos históricos y relacionarlos con la persona que tenés enfrente, ¿no? Estás en Sudán, en una aldea costera, como pasó en el viaje por África, y aparece un pescador, y vos lo ves, ¿no? Un pescador de tez blanca, ojos celestes, y el tipo te dice, nosotros no tenemos nada que ver con esta gente, nosotros somos de otro lado, y el tipo es un resabio de las migraciones, digamos, a las invasiones árabes costeras en Sudán, tiene una tez distinta a la del resto de los sudaneses. O sea, cada persona que conoces en el viaje se vuelve casi un embajador o un representante, o hay un proceso histórico que explica por qué esa persona está ahí adelante tuyo, hablando ese idioma, por qué hace el trabajo que hace, por qué. Entonces, bueno, sería como venir a Argentina y no haber estudiado las migraciones, ¿no? Del siglo XIX, y por qué acá tenemos tantas similitudes con los países europeos. Entonces, eso a mí me apasiona, y puntualmente me preguntaba si tenía algún secreto. Creo que no es un secreto, porque de hecho lo cuento bastante en mis redes sociales, pero soy muy aficionado a la filatelia, colecciono sellos postales. Me acuerdo que habías dicho en tus posts de Instagram que es una afición tuya. Exacto. Genial. Entonces, desde muy chico, a través de la filatelia, conocí un montón de geografía, historia, bueno, cosas así. Entonces, ese es como un as en la manga, que a veces viajando, no sé, llego a un país en África, y como colecciono sellos postales de la época de las colonias británicas en África, o españolas, entonces por ahí ya tengo alguna información de contexto adicional a la que por ahí uno puede leer en la guía de viajes. O ya tengo algún contexto en donde encuadrar
lo que tengo delante. Pero bueno, creo que con eso más o menos te respondí, pero repito que me gusta saber que no se estén aburriendo con las toneladas de historia que pongo en los libros. Para nada, es más, yo creo que es un sello muy tuyo. Justamente a mí me gusta más los libros de historias que de viajes en sí, y vos sos uno de los pocos escritores que habla de las dos cosas, y por eso es que me mantiene tan inspirada. Muchas gracias. Así que bueno, no, seguí así. Va muy bien, control de calidad aprobado. Eso. Check. Gracias, Juan. Gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Pues Olvido, cuando quieras. Bueno, yo solo quería hacer 2 comentarios, bueno, y también preguntas. Uno acerca de si es mejor viajar solo o acompañado. Porque yo, en mi experiencia, aunque es muy agradable compartir, y además en sitios particularmente difíciles, pues hombre, te sientes más seguro, pero creo que la experiencia de viajar solo es algo mucho más profundo. Entonces quería que Juan nos comentara eso. Dice que ha viajado con su excompañera y quería que nos contara cómo ha viajado en estos, vamos, en general en los múltiples viajes que ha hecho. Y también hacer un comentario, y es, ahora que estamos diciendo que no podemos viajar y tal, yo creo que el viajar es una actitud ante la vida. Entonces yo he estado en Lisboa y he estado viajando sin parar. Y he salido, o sea, no me he quedado solo en mi barrio, me he camuflado, como os he contado, que no sé cómo, y yo he salido y me he estado moviendo por Lisboa y he estado viajando en el confinamiento como si estuviera viajando. En directo por Facebook, Digo que estamos emitiendo en directo por Facebook. Esto de bueno, yo me he movido yo me he movido en viajes higiénicos porque necesitaba moverme, pero el caso es que aunque fuera alrededor de la manzana, creo que se puede viajar alrededor de tu manzana y descubrir siempre cosas nuevas. O sea, lo que quiero decir es que es estupendo hacer viajes exóticos y maravillosos, que yo los hago y me encantan, pero que también es una actitud ante la vida, y yo creo que eso se puede practicar incluso en tu barrio cuando estamos confinados como ahora. Nada más, simplemente ese comentario y preguntarlo de si es mejor viajar solo o acompañado, o cuál es la diferencia, sobre todo, entre ambos viajes. Bueno, creo que los dos son maneras de viajar válidas y que tienen su momento en la vida de cada uno. Pero estoy de acuerdo contigo en que viajar solo te da otro calibre de análisis del país que visitas. No necesariamente en realidad, depende mucho la dinámica con tus compañeros o compañera de viaje. Pero cuando estás solo, no te queda otra que relacionarte con el resto de las personas. Y también cuando, o sea, primero porque a uno le nace a eso me refiero, el asociarse a otros. Claro. Y también... A eso me refiero. Porque claro, es que Juan, cuando se viaja acompañado con tu pareja o con tu amigo, con tu amiga, con quien sea... Generas una burbuja autosuficiente, claro. Autosuficiente, y como ya hay un diálogo, vas conversando y pasás caminando por al lado. Eso, a eso me refería. De un acampamento beduino, donde normalmente te irías corriendo a ver, mirá, hay unos beduinos armando su tierra, ya los saludás y seguís caminando porque venís reconcentrado, venís súper concentrado hablando con tu pareja de, no sé, de la bicicleta que te querés comprar para hacer el próximo viaje, no sé qué, decís, no, pará, ahí, mirá lo que hay una gente local, hizo contacto visual, puedo acercarme, ver si sale alguna historia. Entonces, a mí, para los viajes en los que quiero relacionarme con la cultura local, me suele funcionar mejor estar solo. Igualmente, todo es relativo. Por ejemplo, en el viaje por África, que hice con mi ex compañera, con Laura, al ser una pareja, ella tenía el punto de vista, cuando nos invitaban a un hogar, por ejemplo en Sudán, país islámico, donde al ser los hogares se dividen, ¿no?, como la zona de las mujeres, la zona de los hombres. Yo me iba con los hombres de la casa a hablar y Laura se iba con las mujeres que estaban ahí preparando una comida para un bautismo, no sé qué, y tenía acceso a otro tipo de historias que también me enriquecían a mí. Y muchas veces, claro, también nos recibían juntos, toda la familia, al ser como una pareja, también por ahí nos recibían y podía yo también conocer a las mujeres de la casa porque no estaba solo. Estaba con mi esposa, teóricamente, aunque no estábamos casados. Obviamente siempre te presentás como que estás casado, porque si no es más difícil de explicar cuando estás en un país musulmán. Esos países sí. Bueno,
Entonces, a veces puede ser una ventaja para poder acceder al 100% de la estructura doméstica, de la vida familiar en estos países, pero si no estoy de acuerdo, olvido en lo que decías de que la Estás soledad... más alerta, tienes que estar más alerta cuando estás solo, Sí. o sea, las antenas son más largas, ¿sabes? Creo. Sí, se vuelve una motivación para relacionarte con otro. En ese sentido, hasta podemos poner una analogía con la química. Los electrones que tienen, los átomos que tienen en el último nivel, los 8 electrones que están completos, no se relacionan con otros metales. En cambio, los materiales que tienen menos de 8 electrones en el último nivel son los que se combinan con otros. En definitiva, la ausencia es lo que genera la combinación, desde los átomos hasta los seres humanos. Oye, y respecto a la actitud, que he comentado de que el viajar es una actitud, aparte ya de conocer sitios lejanos, y es una actitud ante la vida. O sea, creo que se puede viajar no saliendo de tu barrio también. Sí, lo que has comentado recientemente, bueno, en este momento en Argentina no tenemos, igual ahora están volviendo a introducir restricciones porque viene el clima frío, pero hasta hace muy poco estábamos todavía en la temporada de verano y de viajes, y hace 2 semanas hice un viaje acá en la provincia de Buenos Aires, que por suerte la provincia tiene como 1000 kilómetros para cada lado, vieron que nuestras provincias son exageradas. Entonces lugar dentro del distrito hay lugar para moverse. Pero lo que hice fue agarrar un mapa de carreteras, y irme a los pueblos pequeños, ir por rutas de caminos rurales, y hasta un lugar en la costa, hasta un balneario, pero ir tomando todo por adentro en vez de por las rutas principales. Y que de hecho fue la zona donde empecé a hacer mis primeros viajes, mis primeros ensayos de viajes a dedo, fue toda esta zona de la provincia de Buenos Aires. Entonces, mientras que no me pueda ir a donde me quiero ir, como bien decís, olvido es una cuestión de actitud y de salir a donde se pueda. Si es dentro del barrio, salgamos dentro del barrio y exploremos nuevas bares y nuevas tiendas de, no sé, de lo que sea, nuevas librerías, nuevas plazas. Yo es que actitud creo lúdica. que la Es una actitud curiosidad es lo que mueve el mundo, entonces a Claro. todos los niveles. Entonces, bueno, en el caso del viaje es la curiosidad, y la curiosidad se puede tener desde que pones el pie fuera de casa, y yo creo que debería ser siempre así. O sea, si realmente eso lo hiciéramos todos los días, creo que seríamos mucho más felices. Sí, yo creo que se puede, es importante mantener esta actitud casi experimental, o casi lúdica, o casi indagadora de ir a esos pequeños rincones, y bueno, y hacerlo en la escala en que podamos, hasta que las cosas mejoren, ¿no? Bueno, Gracias, muchas gracias. No, de nada. El tiempo está volando y poco a poco se nos agota. Vamos a ir dando paso a las personas que todavía no han intervenido. Ya tengo aquí una lista de preguntas. Veo caras en diferentes partes de la península ibérica. Veo caras que en Argentina van desde tu Mar del Plata al Delta del Tigre. Y veo una cara solitaria que sé que está en Alemania. Sé que está en Múnich, Charo. No sé si vas poniendo preguntitas por ahí, pero yo te quería saludar y preguntarte a ti si quieres hablar con Juan y hacerle tu pregunta directamente. Está sin audio. Ahí está. Hola a todos, saludos desde Múnich. A ver, mi pregunta más o menos ya la ha contestado, la última que te he hecho. Era si todos estos viajes tan maravillosos de tanto tiempo, porque es durante mucho tiempo que estás fuera, son factibles cuando, bueno, con pareja ya me acabas de explicar que has hecho alguno con parejas, pero en el momento en que tienes hijos ya esto, ¡puf! Ya, Bueno, olvídate. A no ser que dejes a los hijos con tu pareja y te vaya un año. ¿Cómo se puede conciliar este tema? Porque, los viajes ¿o lo haces y la antes o lo haces familia. después cuando ya eres viejita? Claro. Bueno, a ver, en mi caso no tengo hijos, que ha sido una decisión consciente, justamente porque estoy de acuerdo contigo en que se complica y se complejiza el viajar en familia. Pero de ninguna manera, en realidad, se trunca o se vuelve imposible. De hecho, bueno, hay muchas familias que viajan con sus hijos, y otras que son parejas que han empezado viajando solas y luego han tenido hijos por el camino, como quien dice. Tengo unos conocidos acá en Argentina que llevan unos 20 años viajando,
en un auto antiguo del año 1928 con ruedas de madera, salieron de Argentina para ir a Alaska, iban a hacerlo en 6 meses, bueno, todavía están viajando, llevan 20 años viajando, hicieron hasta Alaska, Europa, Asia, África, India, cruzaron el barco en un carguero a vela a Europa, lo cruzaron en un barco a vela. La excepción, bueno, la excepción que confirma la regla, ¿no? Claro, han tenido 4 hijos en el camino, y han hecho homeschooling. En realidad es muy complejo el tema, pero los hijos se adaptan al viaje y al movimiento mucho más fácil que nosotros, que normalmente somos los que tenemos el miedo y que les transmitimos los miedos a ellos, pero las familias viajeras que yo conozco, tengo otros amigos, o sea, debo conocer por lo menos 25 o 30 familias viajeras en este momento. Una familia ahora en Brasil que viaja en su velero con los niños a bordo y hacen la educación, el sistema desde la casa, ¿no? O sea que después los chicos estudian con la madre o con el padre y después legitiman el título, lo homologan mediante un sistema que el gobierno argentino tiene disponible para todos. Eso también para todo el mundo, no solo Argentina. Creo que muchos países tienen este sistema. Y luego, para la experiencia, siempre está el dilema de que, claro, bueno, pero no se trata de los contenidos. Los chicos necesitan socializar en la escuela. Lo que pasa es que yo creo que un viaje los prepara, yo los chicos que he conocido que viajan, capacidad de socializar. ¿Qué le vas a hablar de socializar a un chico que fue, no sé, creció en India, en Brasil, en todo caso, más complicado, Juan, más complicado. Has tomado esa decisión porque tu ilusión, tu vida es viajar. Sí. Entonces, si lo ponías en una balanza, está claro para ti, ¿no? Entonces, todo se complica un poquito más. Se complica, sí. Sin embargo, para las personas digamos, que le quieren dar a sus hijos una educación como más cosmopolita, es un esfuerzo más, claro, se complica. Pero bueno, también el resultado, ¿no? También claro que está viajar se puede con la altura. familia, pero no, yo ya eso de 1 año, 6 meses, estar tanto tiempo, no, a lo mejor 2 meses sí, puede ser con la familia, claro que sí. Seguro que eso para ellos son vivencias maravillosas, pero ya más de 2 meses yo lo veo muy complicado, no sé. Claro, sí, bueno, es como todo. Estas familias ya se han acostumbrado a esos sistemas y ya no quisieran que sus hijos fueran al sistema tradicional, porque también es como que es muy cuadrado, ¿no? La educación tradicional. Entonces, por ese lado es que mucha gente prefiere educar a los hijos en movimiento. Yo igual, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo que es mucho más complicado y por eso es que he decidido hasta ahora no tener hijos, porque no es mi prioridad en la vida. Juan, ¿tiempo tienes? ¿Tiempo? ¿Cómo? Sí, siempre hay tiempo. ¿Tienes todavía? O sea, todavía tiempo. Ya podéis tener hijos a la edad que queráis. La mujer ya se nos complica un poco más. Se complica un poco más. Bueno, mucho gusto de conocerte. Yo es que soy amigo de Fernando de cuando trabajó en Múnich. Claro. Y bueno, le ayudo aquí en lo que pueda, ¿verdad? Con su libro. Bueno, muchas gracias, un gusto. Yo también tengo mi cadena logística de distribución. Qué bien, y ahí está Charo encargándose de ¿Dónde está? Mira dónde está. Gracias, Charo, encargándose de Centro Europa. Venga, un saludo muy grande y que sigas viajando durante muchos años. Muchas gracias, Charo. Venga, todo, que vaya todo. Hemos hablado de pasado viajero. Hemos hablado muchísimo de presente, de la actualidad, de lo que estás escribiendo, del proceso de creación. Y Vivian de la Rocha, que yo le quería pasar la palabra, lo que pasa es que en este momento está silenciada y sin vídeo. Le estoy dando tiempo para que vuelva, pero me da la impresión de... Ajá, pues me gustaría que hicieras la pregunta tú directamente, si te apetece, Vivian. Ponemos el audio, que ahora mismo estás mudita. A ver si conseguimos que te escuche Juan. Ahí estás. Hola, Vivian. Hola a todos. Yo también soy la que puse que en pandemia también se puede viajar y se puede emigrar. Me encantó ese comentario. Yo no quise ser polémico antes, pero dije, ¿y no será otra excusa lo de la pandemia para quedarse en casa? Bueno, es difícil, pero me tocó emigrar. O sea, el momento que me tocó fue en plena pandemia y me vine a vivir a Bolivia. Y un poco quería preguntarle a Juan qué proyectos nuevos tiene que nos pueda contar, que esté en ese proceso de cocinando.
Y agradecer a todos los viajeros, porque para las personas también que estamos en movimiento, pues han sido inspiración en esos momentos que uno tiene como de bajón, porque sí los hay. Claro que los hay, sí, bueno, qué bueno. Me dijo un amigo hace poco que uno, o sea, como para dar ánimo, que uno en el fondo siempre va poniendo un poquito de raíces donde está. Entonces, bueno. Sí, no, es verdad que siempre hay, viajar se pinta como algo que es todo color de rosa, y también hay momentos difíciles y bueno, y a veces está bueno poder compartirlos con otros viajeros para pasar esos momentos bajón. Sí, me habías contado que habías, en algún momento por Instagram o algo, que habías emigrado a Bolivia, y que te había tocado justo el momento de la pandemia. La verdad que, bueno, mucho respeto por esa decisión. Me alegro, la verdad, que lo hayas podido hacer y que no te haya detenido todo este contexto. Y sobre tu pregunta... De Santa Cruz, me ahorita es Cochabamba. Cochabamba, yeah. Cochabamba tiene fama de tener la mejor gastronomía de Bolivia, así que debes estar comiendo rico. Bien, y me habías preguntado de nuevos proyectos de viaje. Y bueno, sí, hay 2 viajes que se están cocinando, como decías. Si bien estoy todavía en el proceso de escritura del libro de África, estoy preparando un viaje no muy largo, de un mes, en el Báltico, en la costa del Báltico, que tiene una pequeña curiosidad este viaje. Es un viaje a un país o a un territorio que ya desapareció del mapa europeo. Es la antigua provincia alemana de Prusia Oriental. Su ciudad principal era Königsberg, ahí nació Immanuel Kant, y esta provincia, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, fue repartida entre la Unión Soviética, Polonia y Lituania. Entonces, actualmente, cuando miras el mapa, no existe. Lo único que hay, que uno puede reconocer la forma, es que hay un territorio triangular, y si buscan en los mapas de Google van a ver que hay un triángulo al sur de Lituania que no tiene nombre, y uno dice, ¿de quién es este país? Es un triángulo de tierra que no dice nada. Ese triángulo de tierra es Kaliningrado, se llama Kaliningrado, la ciudad que antes era Königsberg, que era una ciudad importantísima alemana, donde nació Kant, bueno, donde Copérnico hizo sus primeras observaciones de que, de que la Tierra no era el centro del universo, sino que girábamos alrededor del Sol. Fue desde la torre de una iglesia en Prusia Oriental. Bueno, muchos filósofos humanistas, fue cuna de mucho pensamiento, esa zona olvidada de Europa, que hoy está sembrada de ruinas, porque claro, quedó dentro del Imperio Soviético ahí, y repartida entre 3 países, y bueno, ese triangulito de tierra que hoy pertenece a Rusia, pero está fuera de Rusia, se llama Kaliningrado. Mi viaje va a ser recorrer toda esa región, que hoy día parte es Polonia y parte es este pequeño territorio ruso de Kaliningrado, recorrerlo en bicicleta, pero utilizando mapas antiguos, o sea, mapas originales de cuando todo ese territorio todavía pertenecía a Alemania, y donde están los nombres reales de las ciudades, que después se echó a toda la gente, bueno, hubo una persecución. Los pobres, gente civil, pagó las consecuencias de las atrocidades que habían hecho los nazis en Rusia, digamos. Cuando estos otros entraron, se vengaron, echaron a la población civil y pusieron a los propios pobladores suyos, pero lo que quedó es un territorio híbrido muy interesante, que no está muy explorado, ni todos estos temas muy contados. Es un tabú en Alemania, como vos seguramente, Charo, que vivís en Múnich, podés averiguar o comprobar. Hay una gran culpa todavía en Alemania que no les permite hablar de muchas injusticias que ellos sufrieron como consecuencia de los terribles crímenes que habían hecho, pero hay cosas que tampoco fueron justas en el tratamiento posterior. Entonces no se habla mucho en Alemania. Estaba Kaliningrado, estaba ya googleando para saber dónde estaba exactamente. Sí, ahí en este. Claro, exactamente. Y bueno, ese es un viaje de un mes, y el próximo viaje será, ahí están mostrando un mapa, exacto, muy bien. Ahí está Claudia mostrándolo del mapa. Eso va a ser un viaje de un mes, y después, como próximo viaje ya más largo, va a ser Asia Central. La idea va a ser ir hasta Mongolia, en el Transiberiano,
y después abordar un poco todos esos países, ¿no? Tayikistán, Kirguistán, pero con algunas variaciones, siempre con algunas variaciones al estilo de la casa. O sea, no voy a tratar de ir directo a los lugares obligados, sino que hay algunas repúblicas separatistas, hay lugares que fueron independientes y hoy ya no lo son, que ya desaparecieron de los mapas, como la República de Tuva, que estaba entre Mongolia y Rusia. Bueno, voy a tratar de ir rastreando estos lugares, estos territorios que desaparecieron de los mapas. Y después sí, ir a Asia Central y tener contacto con las poblaciones nómadas. Yo cuando estuve en Afganistán y en Pakistán, tuve la suerte de encontrarme con una caravana de nómadas de Kirguistán, que habían llegado en una caravana de yaks, que son estos animales enormes de los Himalayas, en una caravana de yaks, habían llegado hasta la frontera entre Pakistán y Afganistán, ahí en el corredor de Wakhan. Y bueno, tengo las fotografías que me tomé con ellos en el año 2005, voy a ver si logro encontrar alguno de estos nómadas, mostrando sus fotografías impresas en papel. Ese va a ser por ahí el desafío del viaje. Increíble. Realmente increíble. Ahora, el siguiente viaje es viajar en el tiempo también, porque lo de moverte con mapas antiguos me parece la cosa más brutal que he escuchado en mucho tiempo. Sí, voy con los dos viajes, con los dos mapas. Voy con el mapa de 1907, que ya me lo conseguí en la Biblioteca Pública de Nueva York, hice una copia, y obviamente conseguí un mapa moderno, fabricado en Alemania, donde están las ciudades con los dos nombres, en polaco y en alemán. Así que bueno, vamos a hacer un juego entre el pasado y el presente ese viaje. Vamos a ver qué tal me va, pero voy a ver si puedo hacerlo este año por la pandemia, ¿no? Si no, se posará todo para el año que viene. Yo tenía también un evento en Lisboa, casualmente, yo en agosto iba a ir a Lisboa para una charla que me habían invitado, y parece que este año todo apunta a Portugal, no sé por qué. Pero bueno, se canceló hasta marzo del 2022, así que bueno, voy a ver cuándo hago este viaje de Prusia en bicicleta. Se nos abren muchos temas, muchos hilos, pero yo, por si acaso no nos alcanza el tiempo, me gustaría preguntarte sobre tu Revolución Nómada, un proyecto novedoso del cual no has hablado hoy, que me parece muy interesante y me encantaría que lo compartieras con el grupo. Claro, claro. Bueno, un poco antes de contarte lo que se trata del proyecto, es esto que yo hablaba antes, de que mi último libro fue hace 7 años y que no me gustan los contenidos rápidos de nuestra era de las redes sociales. Entonces estamos en una época donde pululan por todos lados talleres online de toda clase, y sobre todo en el ámbito de los viajes hay una cantidad exponencial de oferta de todo tipo, de que te van a enseñar a vivir viajando y esto y lo otro. Yo, como digo, soy muy artesanal en la manera de preparar todos mis contenidos, o sea, subo pocas fotos a Instagram, publico pocos libros, y lo mismo, si bien hace 15 años que viajo y tengo un método propio, recién ahora me decidí a transmitir estos conocimientos, ¿no? A transmitirlos en formatos pedagógico de taller online. Así que Revolución Nómada es el nombre de esta escuela virtual, donde poco a poco quiero ir a través de distintas clases maestras, ¿cómo se llaman? O masterclass en inglés, ir transmitiendo como por módulos o por temas los distintos aspectos de los viajes entendidos como yo los entiendo. O sea, que no es un lugar donde vas a encontrar cómo reservar vuelos baratos en Google. O sea, hay mucho, está muy en boga la expresión de travel hacking, pero que en realidad el contenido termina siendo más de lo mismo. Entonces la idea de estos talleres es deconstruir la manera en que estamos viajando, porque por un lado, y este es el espíritu del proyecto, por un lado se nos dice que tenemos que viajar más, que esta es la fórmula de la felicidad, pero en definitiva lo que se nos ofrece es más y más low cost, reservar, apretar clic y reservar nuestras vivencias y experiencias a través de aplicaciones. O sea, básicamente nos estamos relacionando con el mundo a través de 4 o 5 aplicaciones, y nos volvemos cada vez más inútiles. Todo lo que tiene que ver, todo lo que siempre fue lo propio del viajero, que es capitalizar la incertidumbre,
lograr observar, o sea, ser observadores de nuestro entorno para adaptarnos a él, todas estas artes nómadas, como yo les llamo, las vamos perdiendo, porque utilizamos mapas de Google que son un desastre, son pésimos. Por más que nos sirvan en las ciudades para encontrar el supermercado, no sirven para permitirnos crear un itinerario creativo. Nos sirve para encontrar lugares que ya conocemos, que existen, no para descubrir lugares nuevos. A esto le dedico como 1 hora en el taller, o sea que puedo irme de tema, no lo voy a hacer, pero este tipo de mapas no sirven para un viaje experimental o creativo, solo sirven para encontrar una gasolinera. Entonces, desandar estos hábitos del turismo masivo es el espíritu del proyecto Revolución Nómada. La primera masterclass fue en noviembre, que yo tenía mucho nervio, porque nunca había hecho un taller online. Soy raro porque soy un blogger, o sea, mi blog en Argentina fue el primer blog de viajes. De alguna manera siempre tuve una relación amor-odio con la tecnología. Fui muy primero, de alguna manera, pero a su vez nunca realmente me llevé bien con ella. Entonces, por eso nunca hice YouTube y nunca hice hasta ahora un taller online a través de Zoom. Pero bueno, a pesar de eso fue un éxito. Se inscribieron unas 132 personas para la primera clase. Creo que algunos de ellos están entre los presentes hoy. Y la verdad, fue una revelación para mí la experiencia pedagógica, el transmitir. Porque uno en los viajes, yo te puedo contar mi historia en un viaje, pero la arquitectura y la lógica de cómo logro hacer ese viaje y por qué tomo un camino y no otro, no es magia. A veces me dicen, qué suerte que tenés que te pasan esas cosas. Y en realidad no es magia, son métodos. Y esos métodos y estrategias, que como digo, no es algo que se encuentra en Google, porque no es como reservar un vuelo. Son maneras de hablarle a una persona de otra cultura. Son maneras de mirar un mapa e intuir por dónde hay que ir. Bueno, todo esto es lo que quiero transmitir en los talleres. Así que eso es Revolución Nómada. Y bueno, si me siguen por las redes sociales se van a ir enterando cuando haya nuevas ediciones del taller, que por cierto no lo dije hasta este momento, pero me encuentran en Instagram, los que no me estén siguiendo, como Acróbata del Camino. Espero que en estas cuentas de Instagram de nómadas no haya haters también. Haters no tienes, ¿no? Hay haters, aunque no lo creas. Cuando empecé a hablar de este tema de los mapas, cuando empecé a promocionar mi primera masterclass, y dije muy cabalmente, bueno, lo que vamos a aprender es a usar mapas de papel, hubo gente que se sintió herida en su identidad millennial y salió a defender a Google como, pero no, esos mapas no, pero lo negaban con una necesidad como que si se les caía el mundo, así de golpe le decían que estaban equivocados. Yo le digo, bueno, pero mirá, tomá la clase y te vas a enterar por qué no es tan perfecto esa herramienta. Pero hubo gente que me bloqueó porque no le gustó lo que dije de los mapas, pero fuera de eso no realmente no hay. Por suerte no tengo haters, creo, o gente que de forma estable se dedique a molestarme. Creo que en ese sentido soy bastante inofensivo con el mundo. Menos mal. Pues es un gustazo, Juan. Yo creo que seguiríamos aquí horas y horas charlando contigo, haciéndote 1000 preguntas. Yo personalmente termino estas 2 horas con más preguntas que hacer de las que tenía antes. Me han surgido. Pero bueno, por desgracia el tiempo se nos va. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer increíble. No, muchísimas gracias, Fer, a mí. Cuando se pueda viajar, ya que dices que el destino te va a llevar a Lisboa, pues a ver si podemos repetir esto de forma presencial. Seguramente, ¿no? Sería muy lindo, porque también en el cara a cara será otra dinámica, obviamente. Pero de todas formas, disfruté muchísimo la charla. Les quiero agradecer a vos, Fer, y al Instituto Cervantes por crear este ámbito tan cálido de intercambio. La verdad que me lo pasé genial. Me han hecho viajar a mí, hablando de viajes, así que el agradecido soy yo. Y bueno, cualquier pregunta, ya les dije mi Instagram ahí, si no luego se lo preguntan a Fernando, me consultan. Y voy a estar encantado de responder en lo que pueda. Muchas gracias. Yo también te quiero agradecer, Juan, el haber compartido y a Fernando. Ha estado muy bien esta primera sesión, que continuará, como os he dicho, 5 sesiones de momento.
una vez al mes, pero que probablemente se prolongarán porque, bueno, hemos empezado con muy buen pie. Muchas gracias por... Mira, Juan, nos has conseguido No, la gracias a vos. renovación del contrato. Claro. Olvido, gracias a vos, y después me tenés que pasar tus tips de camuflaje, ¿eh? A ver si lo... Sí. Nos vemos, ya os lo Bueno. digo, el 10 de mayo con Santiago Gamboa, escritor, periodista, filólogo colombiano. No adelanto nada más, suficientemente conocido. 10 de mayo, igual, lunes, 18 horas, horario de Lisboa, de Portugal. Estáis todos invitados. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Y buenos caminos para todos. Buen viaje, buen viaje. Y no Muchas gracias, Olvido. Los Gracias. caminos son invisibles, pero Juan Villarino los hace posibles. Bueno, era muy mala. Te voy a robar la melodía, la voy a usar como soundtrack promocional. Gracias, Fer. Un abrazo enorme a todos y bueno, ojalá todos podamos viajar muy, muy pronto. Abrazo grande, hasta luego. Adiós, un abrazo.